noches a todos los que sintonizan este programa. Estamos empezando un poquito más tarde, pero por eso lo hemos puesto la hora del Evangelio. Porque ya no, antes era el Evangelio a las 9, ¿verdad? Pero hoy lo ponemos a todas horas. Recuerde que el día de mañana, los miércoles a las 12 del mediodía, estamos retransmitiéndolo en Radio Celebración este mismo programa. Hoy tenemos una modalidad, el pastor Tony está discipulando y no pudo estar con nosotros, pero hoy en ese caso tenemos hoy al hermano Raúl Nerio con nosotros. Hermano, un saludo para los que nos ven. Sí, Dios bendiga a cada una de las personas que están sintonizando este mismo programa, la hora del Evangelio. Pues es importante que cada uno de los que tienen ese ánimo de seguir conociendo, pues estén pendientes para ver el tema que se va a tratar. Amén. También, Pastor Denis Ascuna. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, amados pastores, hermanos, amigos que nos sintonizan a esta hora. Y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su evangelio. Y agradecemos al Señor que haya impulsado el corazón de cada uno de ustedes para estar en sintonía y para recibir la palabra del Señor que nos tiene esta noche, lo que nos va a enseñar. Amén. Amén. Saludos para Samuel Pérez. Dios te bendiga, hermano, y los demás hermanos que están sintonizando. Pastores, también estuvimos celebrando con el pastor Colocho el domingo su 7º aniversario en ese lugar. Allá está la iglesia Cefal, filial Boulevard del Ejército, familia Colocho y toda su congregación. Un abrazo, felicidades. También esperamos la pronta recuperación del pastor Jorge Alas, verdad que estuvo un poquito malo de salud. Un saludo para ustedes también. Saludos, pastor. Saludos para José Roberto Sigüenza también. Saludos. Y demás hermanos que ya saben que les amamos mucho allá a Estados Unidos, al pastor Rudy, ¿verdad? A los hermanos Ricardo Trejo papá y Ricardo Trejo hijo, también un saludo. A Danilo, un abrazo fuerte, hermano, te quiero mucho. Y bueno, nos quedamos, pastor, con el tema del pacto. Vamos a tratar de cerrar hoy, ¿verdad? Porque me han pedido también, los hermanos se han visto ahí en confusiones, ¿verdad? Con respecto a los dones espirituales, que prepararemos algo para despejar dudas el próximo martes, ¿sí? Amén. Amén, pero nos quedamos en el pacto, pastor, damos continuidad y nosotros intervenimos en algún momento, hermano, cuando tengamos alguna duda. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, estuvimos explicando en cuanto al pacto de Dios, y hemos explicado, y el Señor nos revela en su palabra, que el pacto de Dios es uno. No hay más pactos. Lo que se conoce como pactos en la Escritura es una identidad o una, digamos, es como ponerle un nombre a la confirmación del pacto que Dios ha hecho en distintos momentos. Pero el pacto de Dios, que es su palabra, es uno solo. Dios, cuando habló a su pueblo y cuando confirmó a los israelitas el pacto, siempre se refirió al pacto como mi pacto. Entonces, el Señor nunca dijo mis pactos, Él dice mi pacto. Y cuando en Oseas 6, 6 y 7, que lo estuvimos refiriendo en el programa anterior, dice, pero ellos, igual que Adán, traspasaron el pacto, ¿verdad? Dice, ahí prevaricaron contra mí. Es decir, el pacto de Dios, como lo hemos explicado y como la Escritura lo enseña, el pacto de Dios es Jesús. ¿Amén? Él es el pacto de Dios. Él es la palabra. Y cuando vimos que allá en Edén Dios le dio la palabra a Adán y a Eva, lo que les estaba dando era la fe en el Hijo. Les estaba dando a su Hijo. Entonces, definitivamente, cuando Adán y Eva traspasaron el pacto, lo que realmente hicieron
fue dejar de creer en el Cristo, Sí, sí. dejar de creer en el Mesías. Pero la gente puede decir, pastor, que, bueno, nosotros con el hermano Nerio venimos de una iglesia donde se nos habla mucho del pacto, que es sacado de la manga, ¿verdad? Porque ahí no menciona al Cristo, pero ya hemos visto que está implícito, ¿verdad? Así es. El Cristo está desde el principio, entonces, ¿cómo podríamos decirle a una persona que cree de esta manera? Porque cuando usted dice, les estaba dando el Cristo, le estaba dando el pacto en ese momento, cuando Él da su palabra, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, la mejor explicación que podemos tener es la siguiente. En Juan capítulo 1, Exacto. versículos del 1 al 3, dice la escritura: en el principio era el verbo. El verbo Era la palabra. es la palabra. Esa palabra en hebreo es logos. Entonces el logos es la palabra. Pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que cuando se refiere a la palabra, es la voz de Dios. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, en el primer capítulo, en el versículo 3, dice: y dijo Dios. Sí, sí. Amén. Y dijo Dios. Esa es la palabra. Entonces, esa es la palabra. Ahí, entonces, encontramos nosotros que el verbo de Dios está en esa palabra. Cuando Dios expresa la palabra, está siendo ejecutada por el Hijo. Entonces, si analizamos lo que dice Génesis 1:1, dice: en el principio, Sí, sí. que ya dijimos, hemos explicado otras veces que no es el principio de la creación del mundo, sino el principio de la creación de todo, en la eternidad. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice versículo 1 de Génesis 1. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, tenemos al Padre y al Espíritu Santo presentes ahí. ¿Sí? ¿Y el Hijo dónde está? Es que está en el versículo 3. Y dijo Dios. Él es la palabra. La palabra, sí, sí. Además, Dios confirma en esa primera palabra a su Hijo, al Cristo, como la luz del mundo. Dijo Dios: sea la luz. Entonces estableció a su Hijo como la luz. Sí. Bueno, también el pastor Mario, cuando vino a nosotros, nos sorprendió. Que de hecho creo que está el pastor Mario conectado. Y dijo: en el principio, y enseña, ¿verdad?, que el principio quiere decir cabeza, la cabeza de Jesucristo. Y allá en Apocalipsis dice: yo soy el alfa y el omega, El principio y el fin. Ahí estaba implícito. Exacto. Y eso qué bueno que lo trae a cuenta, pastor. Porque si vemos ahí, además, cuando dice en el principio hablamos de que es en la eternidad, ¿no? Sí, sí. Ahora, si nos vamos a la comprensión también de esa palabra, vemos que el principio se identifica como el origen Sí, de todo. sí, sí. ¿Sí? Y ese origen de todo es el Hijo. Dijo, sí, sí. Entonces, por eso dice en el principio, y el apóstol Pablo confirma, dice que en él fueron hechas todas las cosas. En él, por él y para él. Ajá, entonces vamos a Colosenses. Hermano Nerio nos ayuda ahí. Colosenses, ¿qué pasó? Colosenses 1:16. Aquí estamos explicando el hecho de que Jesús es el pacto, es la palabra. Colosenses 1:16. Léalo por favor, hermano. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Veamos qué lindo, ¿eh? Dice: porque en él, imagínense la profundidad de esta expresión, en el Hijo, en el Cristo. Sí, sí. Porque aquí está hablando, en el versículo 15 dice que él, está hablando del Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. Y aquí debemos acotar algo muy importante. Desmentir con base en la palabra de Dios la doctrina errada del arrianismo, por así decirlo, que enseña que Jesús es un ser creado. Y toman de base este versículo. Pero ¿de qué está hablando aquí? No está hablando del primer creado, sino que esta palabra hace referencia al principal, al más importante, al director, al que dirige todo. Exacto, al que rigió la creación, al que rige la creación. Entonces, como quien dice, el regente pues, de toda la creación. ¿Y cómo es posible esto? Dice, porque en él, aquí ya, entonces ya, si nosotros tomamos el versículo 15 y lo vemos y decimos que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la explicación de los testigos de Jehová cabría y dice, pues sí, el primogénito es el primer creado. Sí, pero sí. seguir leyendo. Pero si ustedes y yo seguimos leyendo, dice, porque en él, y ellos aquí hacen una explicación aquí medio cantinflesca, es que aquí está hablando del Padre, pero es que viene hablando del Hijo, porque si empezamos nosotros a revisar ¿de quién está hablando? En todos estos versículos y en los anteriores está hablando del Cristo. Sí. Porque dice, el versículo 12, por ejemplo, con gozo, lea desde el versículo 12, mi hermano, por favor. Con gozo, y dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Siga. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Desde ahí, mire, del versículo 13, dice que el Padre, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero dice, el cual, ¿quién está hablando ahí? Del Padre, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces, ¿de quién está hablando en el versículo 14? Del Cristo, porque dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, está hablando del Cristo. Ahora dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? El Cristo. El primogénito de toda creación, entendiendo esto que no es el primer creado, sino el que dirige, el rector de la creación. Y dice, porque en Él, entonces aquí sigue hablando de Jesús. Si no dijera, porque en el Padre, pero aquí dice, porque en Él, porque sigue hablando del primogénito de toda creación, del que habla en el versículo 15, que es la imagen de Dios invisible. Pero lo lindo es esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si vemos en Él, entendemos Génesis 1:1 que dice, en el principio, en el Cristo. En el Cristo fueron creadas todas las cosas. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas. Mire qué bonito, porque si bien es cierto, a uno le enseñaron de otra manera. Yo hoy me da esta necesidad que estamos hablando, ¿verdad? De explicar siempre el Cristo está en toda la Escritura. Amén. Desde el principio, ¿verdad? Bueno, en el principio ahí está. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, ¿por qué dice en Él? Porque cuando Dios da la palabra, el que está ejecutando la acción es el Hijo. Entonces, en Él, y dice además, miren, más adelante dice, al final del versículo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire esto, por medio y para. En el Cristo, ¿sí? Porque a Dios le plació formarlo todo para la gloria de su Hijo, ¿sí? Y hacerlo por medio de Él. Ahora, este por medio, en inglés es through, a través de. Entonces, Dios da la palabra y esa palabra es ejecutada. Y es el mismo. Es el Hijo. Es el Hijo. Entonces, ¿quién creó todo lo que existe? Dios por medio de la palabra, que es el Hijo. El apóstol Pablo explica, dice que todo lo que existe fue creado por la palabra.
Entonces vemos que esa cita quisiera que Hebreos 11:3. va, por favor, ayúdenos ahí. Entonces, vemos que la palabra de Dios es tan importante porque ahí vemos y entendemos por qué es el pacto. ¿Me explico? Sí, sí. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es correcto. ¿Eh? ¿Cómo fue constituido el universo? Aquí dice todo lo que existe. Yo no me he retirado de Colosenses 1:16. Dice, todas las cosas que fueron creadas en Él. Entonces dice, ¿qué dice ahí? Por la palabra. Entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra. El universo es todas las cosas. Entonces aquí está hablando de todo, ¿no? Sí, sí. Las que hay, bueno, en Colosenses dice más, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestados, todo lo que existe. Es que está hablando de todo. Sí, igual aquí menciona, de modo que lo que se ve fue De hecho, lo que no se veía. ahora vemos esto. Entonces, dice todo el universo fue creado por la palabra. ¿Quién es la palabra? Es el Cristo. Entonces tiene sentido cuando nos vamos a Juan capítulo 1, hermano, por favor. Cuando en Juan capítulo 1... Lo que lo buscamos, pastor, solo quiero saludar allá hasta Cesori, a Lucía Cruz, ¿verdad? Es de mi familia. Están viendo también el pastor Colocho. Y en Inglaterra nos mandan saludos, dicen que están haciendo vigilia para verlo en vivo. Amén, gloria a Dios. Saludos para Raquel también que está viendo. Saludos. Juan Mario también está viendo. Amén. Juan 1. Lea desde el 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire esto. Esta palabra, hermanos, estos versículos han sido tan trastocados en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de modo que tuercen la palabra, haciendo ver de que el verbo dice no era Dios, sino que era un Dios, ¿verdad? Le meten ahí, le agregan y ya le quieren cambiar la naturaleza del Cristo como Dios y como igual al Padre. Dice, en el principio era el verbo, sigue leyendo, hermano. Y el verbo era o estaba. Hay que entender era o estaba. Por eso cuando dice era, equivale en la palabra griega es ser y estar. Casi como en inglés es to be. Ser y estar. Entonces, lea, por favor. El versículo dice. No dice, lea del primero. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Veamos esto. En el principio existía el verbo. ¿Cuál principio? En la eternidad. Sí, amén. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí? No es que el verbo era un Dios. El verbo, que es el Cristo, porque claramente en Apocalipsis se nos dice que el verbo de Dios es Jesús. Amén. Entonces dice, siga leyendo, ¿no? Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Era y estaba, ya dijimos que son equivalentes. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Veamos. ¿De quién está hablando? ¿De quién viene hablando? Luego volvemos a la interpretación correcta, exegética de la palabra, en la que nosotros no podemos separar un versículo de otro. Sí, porque aquí digamos, primero en el 2 dice, este era en el principio con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando del verbo. Dice, todas las cosas por Él. Por el verbo. Por el verbo, por la palabra. Y entonces aquí es donde se entiende cuando dice, todo el universo existe o fue creado por la palabra. Lo que dice Hebreos, ¿verdad? 11:13. Entonces, sigamos leyendo. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Pausa aquí. Los testigos de Jehová dicen que está hablando del Padre, que fue hecho por el Padre. Pero aquí está hablando del Hijo y se confirma porque el Hijo es el verbo, es la palabra. No hay una contradicción. Ahora sigue, hermano, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
de lo que ha Sin sido Él, hecho. sin Él, nada de lo que ha sido hecho. Sin Él, de lo que ha sido hecho. No, sin Él, nada de lo que ha sido hecho. fuera hecho. Fue hecho. Es decir, sin Él, ninguna cosa que existe hubiese podido existir. Amén. Entonces, ¿cómo es importante la palabra? Porque si volvamos a Hebreos 11:3, hermano, por favor. Entonces, es que el pacto de Dios, que es su palabra, no es cualquier cosa, es lo más sagrado. Por eso es que el que se atreve a trastocar la escritura, pues está bajo juicio de Dios, ¿verdad? Bajo maldición. Ya, bajo maldición, pues porque no se trata de estar alterando cualquier libro, Sí. es la misma palabra de Dios. Vale, volvamos, Hebreos 11:13. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Por la de Dios. palabra de Dios. Vale, entonces, la palabra de Dios, que es el Cristo, fue la que hizo el universo. O sea, siempre Dios, Sí. ¿sí? Porque el Padre da la palabra y el Hijo, que es la palabra, ejecuta. Sí. Amén. Entonces, y tenemos que, por eso, cuando vemos que Dios le da la palabra a Adán y a Eva, pudiera parecer que no era tan grave la falta de ellos. Alguien podría decir, no, hombre, que no es para tanto, ¿verdad? pero, óigame, es que no es cualquier cosa. Desdeñar el pacto, desdeñar la palabra, verla de menos, verla como nada, es que es un pecado imperdonable. Disculpen, ese es el pecado imperdonable, porque es de estarle diciendo a Dios, no existes, no eres, no vales. Sí. Óyame, pero es que por eso es que hay que analizar bien la situación espiritual que se generó en toda la descendencia de Adán y Eva a partir de esa transgresión al pacto. Porque dice el Señor en Oseas 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, porque obediencia quiero, dice, no sacrificio. No sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Está haciendo referencia a lo que el pueblo de Israel, vale, por favor. 6:6. Porque misericordia quiero. Misericordia. Misericordia quiero, dice. Y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Esta palabra va dirigida al pueblo de Israel. Y dice el Señor, yo quiero que entiendan que mi pacto no es un pacto simple, no es una palabra de que si Dios dice maten un corderito, van, lo matan, lo ofrecen y ya estuvo. Y con eso agradamos a Dios. Ese fue el error y sigue siendo el error del pueblo judío. Que ellos han tomado la ley literalmente. O sea, como quien dice, aquí está. Esta es la ley, como quien dice. Aquí es, o sea, es literalismo, pues. Es tomar la palabra al pie de la letra. Y es lo que el apóstol Pablo decía, la letra mata. ¿Por qué? Porque si yo tomo la escritura como cualquier libro y como que usted agarre la ley, la constitución, digamos, de la república, y mire esto, aún las leyes de los hombres son respetadas. Porque en una transgresión, por ejemplo, la Carta Magna, que es la constitución, meten presos, destituyen presidentes, trae consecuencias. La ley, ok, pero la palabra de Dios no es una ley. No se puede ni comparar. No se puede ni comparar, no es decir, es que ahí dice. Yo lo interpreto de esta manera. Mire esto, cabal. Mire lo que hace la gente con la ley. Los legalistas, o en este caso los abogados, los conocedores de la ley, no son los abogados, sino los doctores y los letrados en leyes.
me voy a referir con mucho respeto a ellos, porque es así, son profesionales en eso. Los letrados, el letrado basa su juicio y basa su argumentación legal en la literalidad. Hay una interpretación a esa ley, ¿verdad? Obviamente hay lo que se llama la doctrina y otras cosas más, ¿verdad? Pero se basan en la letra. Se basan en la letra, en lo que la ley dice y el espíritu de la ley. Mire esto. Esa palabra, el espíritu de la ley, habla del propósito del legislador en el momento en que emitió o aprobó esa ley. Nosotros tenemos en la Escritura un espíritu, pero no es el de la ley. Y usted lo conoce con lo que dice Apocalipsis 19:10, que el espíritu, y está hablando no del Espíritu Santo, sino del propósito, que es el mismo término que se usa en la ley de decir el espíritu de la ley, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu? Es el propósito, ¿sí? Con el que fue dada la ley. Ahora dice allá el espíritu, no de la ley, sino de la profecía, porque la palabra de Dios es más que ley. Es la profecía, es el pacto. Y el pacto, que es lo que estamos viendo aquí, el pacto es el Hijo. El pacto es la palabra. O sea, no es una expresión, es una acción. ¿Sí? Porque si nosotros analizamos esa expresión de Juan 1:1, el verbo, vemos que verbo en nuestro idioma castellano, verbo es una palabra que significa acción. Un cantante guatemalteco que se hizo famoso cantando una canción que decía Jesús verbo, no sustantivo, enfatizaba en esa expresión del verbo. Dice que no son 5 letras formando un nombre, es una acción. Entonces, el hecho mismo de que esta palabra revelada por Dios sea el pacto de Dios, sea la palabra, sea el verbo, ¿sí? Es que esta palabra no puede ser vista solo como una letrita, sino que implica... Yo perdón, pastor, que no se le vaya la idea. Yo predicaba Marvin, el Marvin Cornejo predicaba el sábado y dijo es que la escritura no hay que verla de manera literal, sino de manera espiritual. Amén. Y yo venía de escuchar mucho predicador que dice la escritura hay que entenderla lo más apegada literalmente, lo más posible, pero me di cuenta que no, la escritura es espiritual. Amén. Y fíjese que esa expresión de la literalidad tiene que ver con las reglas de la hermenéutica. Porque se habla de la literalidad. Sí, tal vez la expresión puede sonar un poco fuera de lugar, pero cabe en este sentido. O sea, yo estoy diciendo que la palabra de Dios no es letra, sí, ¿verdad? Sí. Pero no es solo letra. Exacto, no, sí, se tiene que entender. Ajá. Entonces, hay un espíritu en la letra, así como en las leyes hay un espíritu de la ley, en la escritura hay un espíritu de la profecía. Y ya dije entonces que no es una palabra así, es profecía. Y más que profecía es la vida. Mire, usted explicaba, matan el animalito y estos aquí dicen, lo matan, pero perdieron la esencia. Bueno, estábamos en Hebreos 11, ¿verdad? Y por eso es que Abel aparece primero, ¿verdad? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, porque él sí llevaba todo la esencia. Él lo hizo con la fe. Apegado a la fe más que a lo literal. Con la fe en el acto más que el acto por el acto. Ajá, sí. Porque no estamos diciendo que esos sacrificios que se hacían antes no valían.
No. Estamos diciendo que debían hacerse con la fe correcta. Va, porque le pongo un ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos predicado, con el hermano viene a predicar bastante años ya. Yo prediqué una vez sobre Elías, ¿verdad? Cuando allá en el monte, ¿verdad? Que se echan aquella puestita, mira, ya, pongan su sacrificio como y no entendíamos nosotros, ¿verdad? Hasta hace poco de que eso Elías lo hace y presentando el sacrificio, representando al Mesías. Así es. Cristo. Y yo no lo veía por ningún lado. Yo hablaba de las canteradas de agua que Dios te pide cuando no tenés. Y volado, que usted ya sabe, ya te predicábamos. Pero no entendíamos, o sea, porque lo miramos de una manera literal. Ajá, cabal. Y correcto, pero no entendíamos, como usted dice, el espíritu de aquel acto. Exacto. Él presenta realmente el sacrificio. O sea, Señor, yo sé que usted siempre me oye y cayó fuego del cielo. Pero mirábamos toda la escena, qué bonito, el Señor contesta, y volarle la cabeza a los 850 hombres. Pero perdíamos realmente el espíritu de la palabra. Y mire esto, pastor. Lo lindo de entender que Jesús es el pacto, Él es la palabra, es esto, que el pacto, como repito, hermanos, no es solo la letra, ¿sí? La palabra de Dios es vida. Y esta palabra es espíritu, es porque es profecía, ¿no? Sí. Es la profecía de Dios, es la revelación, y entendamos profecía como revelación. Entonces, el espíritu de la profecía dice, el espíritu, lo que mueve esta palabra es el testimonio de Jesús. Quiere decir que toda la escritura nos revela, nos anuncia a Jesús como el Cristo. Eso es Apocalipsis 19:10. 19 Ahora, entonces, pero como decía, no es el verbo, la palabra, pero verbo, como estamos haciendo la referencia ahí a la canción del cantante guatemalteco, que decía verbo no sustantivo, porque el sustantivo es equivalente del nombre. Vaya, por ejemplo, puerta. Puerta es un sustantivo. ¿Por qué? Que es un objeto. Casa, árbol, carro, ¿sí? Eso no implica, es algo inanimado, es una palabra, ¿verdad? Y es un sustantivo, un nombre, una identificación, ¿va? Taza, teléfono, cuaderno, etc. Ese es un nombre o un sustantivo. El verbo no, el verbo es una palabra que significa acción o movimiento. Por eso es que el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, es identificado como el verbo. ¿Por qué? Porque Él es la vida de Dios. Cuando habla de acción, habla de vida. Es decir, que la palabra de Dios, el Cristo, es vida, es movimiento, es acción. Yo creo que por ese lado el análisis que hizo o la conclusión que sacó este cantante es correcta, estaba acertada, porque... Y aunque muchos pastores lo criticaron, pero es claro que estaba acertado, porque el verbo significa la acción, pero esa acción, digamos en términos de lenguaje, la acción es movimiento. Por ejemplo, reír, llorar implica una acción, hablar, pensar, ir, ¿verdad? Las terminaciones verbales, que todas hablan de movimiento, pero en el verbo de Dios no es movimiento por acción, sí. es vida, es dunamis, esta es la palabra, es dunamis. Si nosotros relacionamos lo que el apóstol Pablo menciona o refiere ¿cómo se llama? En Romanos 1:16, hermano, por favor, ayúdenos. Podemos entender dunamis. La palabra 1:16. Romanos.
Sí, 1:16. Sí. Va, léalo, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Va, mire, ese poder del que habla ahí, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, es un dínamo, es una fuente de energía. El dínamo era el que se le ponía a la bicicleta para darle la luz. Entonces, el dinamo o el dunamis, que es la palabra ahí, es una fuente de energía, de poder. Ese es el poder que está hablando. Sí, sí. Pero el dunamis de Dios, el poder de Dios, es una fuerza que da vida. No es solo, mire esto, no es una fuerza así natural como se describe en la física. La palabra de Dios es una fuerza, es una fuerza viva, ¿sí? Y es un poder autosustentable, ¿sí? Sí. Por eso el dunamis, porque nunca se termina. Y si vamos al análisis de Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice no me avergüenzo del Evangelio? No se está refiriendo de la religión evangélica. Aunque la Reina Valera dice del Evangelio. Sí, ajá. Pero cuando dice Evangelio, hay que entender por qué dice de Evangelio. Y es que no se refiere a decir a una identidad religiosa. Yo soy evangélico y no me avergüenzo de ser evangélico. No está diciendo eso. Dice, no me avergüenzo de la buena noticia de Dios. ¿Y quién es la buena noticia de Dios? Correcto. Él está diciendo, yo no me avergüenzo del Cristo. Porque el Cristo, ahí vamos. El Cristo es poder, es vida, es la fuente, es poder de Dios, claro, porque Él es Dios, para salvación. Entonces vemos que todo esto del verbo y esa palabra que implica vida se complementa en esta expresión del poder. Entonces no podemos separar el pacto o entender el pacto de la condición de un poder. Mire esto, un poder que da vida, un poder vivo. ¿Y qué dijo Jesús acerca de su palabra? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué digo? Son espíritu y son vida. Mire, son espíritu, ya les voy a... De hecho, ahí también es cuando Jesús sana al siervo del centurión, ¿verdad? El centurión dice, solo di la palabra, le dice. Sí. Y el siervo sanará. Es que es porque esa palabra, mire esto. Cristo antes le dijo, después de leer, le dice, no es necesario que vayan, solo di la palabra. Porque mire, lo lindo de esto es entender que como Él es el verbo, ¿verdad? Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de vida. Entonces, lo que Él habla se hace. Es algo que sí se cumple, pero que tiene vida en sí, pues. O sea, esa es la palabra creadora, ese es el punto. Sí. La palabra creadora, por eso es que cuando Dios dice sea, ¿sí? Es que esa misma palabra es la que forma, me explico, o sea, no es una fuerza de voz, es el poder de Dios en la palabra. Esa es la palabra creadora. Y ese es el poder, el dunamis de Dios, que es el Cristo y que es el poder de Dios, el único que puede salvar al hombre. Juan 6:63 es el que está hablando de la palabra del Cristo. Las palabras de Jesús. Lo que dijo el Señor ahí en Juan 6:63.
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y son vida. Miren, dice, el espíritu es el que da vida. Oye, qué lindo. O sea, entonces mire esto. Dios, por medio de la palabra que es el Cristo, ¿sí?, el Verbo, nos da vida a través del Espíritu. Porque la palabra de Jesús, la palabra de Dios, va acompañada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso es que da vida. Recordemos la visión de Ezequiel, ¿verdad? De los huesos secos. Sí. ¿Qué le dijo Dios? Hijo de hombre. Ajá. Pero Profetiza. profetiza, por la profecía, la palabra. Profetiza sobre estos huesos. ¿Vivirán estos huesos? Entonces, y después le Y dice, fíjese que a diferencia de los profetas, pseudoprofetas de ahora, me gusta ver a Ezequiel diciendo, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y los de ahora no, Señor, esos creen que saben más que Dios. Sí, Entonces, no, dice, háblales, porque en esa orden de Dios, Ezequiel no está hablando sus palabras. Mire esto, Ezequiel no está hablando sus palabras, No. está hablando por Dios. O sea, él está expresando la orden de Dios sobre esos huesos. Ese es el pacto, es la palabra. Y esa visión de los huesos secos nos habla de lo que es el Evangelio. Mire esto. El Evangelio es el testimonio de Dios acerca de su Hijo en todas las escrituras. En todas las escrituras. El testimonio de Dios es el Cristo, es el pacto, es la palabra. Cuando esta palabra se habla, tiene que ser el pacto, tiene que ser la profecía y el espíritu de la profecía. Esas palabras tienen poder, como dijo Pablo, para salvación. Mire qué lindo. Por eso es que el que oye esta palabra, como dijo Jesús en Juan 5:25, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mire qué lindo es realmente oír la voz del Evangelio, oír la palabra. Pero es que tiene que ser el testimonio de Jesús, no hay otra cosa que salve. ¿Por qué es que las personas, millones de personas, y me duele decirlo, hermanos que nos ven y los hermanos aquí presentes, ¿por qué en el mundo millones de personas piensan o creen que tienen comunión con Dios solo porque pertenecen a una denominación X, Y, Z que se dice cristiana? Son miembros, o porque pertenecen, les han dado un carnet, o porque siguieron todos los estatutos de esa y los lineamientos, o porque cumplen toda la doctrina que esa institución enseña. Tristemente, pastor y hermanos, millones de personas están viviendo una fe muerta, una fe que no les ha dado vida, que los mantiene como huesos secos, porque lo que han recibido no es el Evangelio, porque en lo que han creído no es en el pacto de Dios, no es en el Cristo, no es en el eterno ungido de Dios, en el eterno Rey, en el eterno profeta y en el eterno sacerdote de Dios. Y tienen un concepto de un Jesús religioso, un Jesús de milagros, un Jesús protector, un Jesús proveedor, un Jesús de bendición material. Dice que estábamos predicando el domingo ahí en el Pastor Coloche y estaba un hermano, había llegado invitado y me dice, yo pertenezco a tal denominación
denominación, una denominación muy conocida, ¿verdad? Que ofrecen mucho milagro, ¿verdad? Y danza y profecía. Ajá. Y entonces me dice, pero fíjese de que oyéndolo me dice, predicar me puedo dar cuenta, me dice de que estamos creyendo mal. Así es. Y me dice él, porque fíjese que yo siempre estoy pidiendo al Señor por mi señal, porque él está mal de los riñones, hasta donde yo puedo entender. Y le dice, sí, pero lo importante no es esto, o sea, si lo sana o no lo sana, lo importante es cómo ha creído, porque el problema, y le hablé del problema eterno, ¿verdad? El problema de su enfermedad se termina en morirse. Si usted debe, se termina cuando se muere. Pero hay un problema que trasciende, que es el problema eterno de la separación de Dios. Cuando yo le estaba hablando de esto, me dice, es que mira, así se mira de otro modo. Y entonces, ¿cómo está creyéndole? Y allí entramos en materia. La Biblia nos manda a creer de esta manera, a creer en Jesús como el Cristo, no como el sanador. Si bien es cierto, Jesús puede sanar, él puede darle un buen carro, él puede darle una buena casa, lo que él quiera, pues. Si Él es Dios. Él es Dios. Amén. Pero debemos de creer en Él, como dice la Escritura, y la Escritura dice que Él es el Cristo. Y ahí entonces tiene relevancia Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del Cristo, que es el Evangelio, porque Él es el poder de Dios, ¿sí? Para salvación. Que si yo creo en Él, por eso dice, para todo aquel que cree, si yo creo en Él, en el Evangelio, que es el Cristo, que es la buena noticia de Dios, que es la persona del Hijo, y en su sacrificio, que es lo que contiene el mensaje del Evangelio. La buena noticia de Dios es que Dios mandó a su Hijo a este mundo como el Cristo eterno para consumar la redención del hombre. Algo imposible de lograr por otros medios humanos, esfuerzos, buen comportamiento, restricciones, penitencia, exacto. Entonces, ninguna de esas cosas puede salvar al hombre. Entendamos redención como salvación. La redención que el Cristo obró, la obra redentora de Cristo, es la obra salvadora, la obra libertadora. Pagar el precio. Exacto, esa obra redentora, y cuando dice libertadora, es la liberación de la esclavitud. Y la redención implica el pago de un precio por la liberación de un esclavo. Todo tiene que ver con la esclavitud. Es un problema espiritual que todos los seres humanos heredamos de Adán y Eva. La condición de esclavitud de Satanás, para empezar. Sí. Del pecado y del mal y de la muerte. Sí. Entonces, quien quiera salvarse, mire eso, mire la esencia del problema espiritual del hombre. Quien quisiera salvarse tendría que salir por sí mismo de la potestad del diablo. ¿Cómo? Imposible. Sí. De la potestad del mal y del pecado. Debería dejar de ser malo total y absolutamente y convertirse en un ser bueno sin un solo asomo de mal ni pecado. Imposible. Por eso es que hay un error grande de la religión del hombre y de los hombres que enseña que alguien puede santificarse o declararse santo. Mire, que lo declaren los hombres todo lo que quieran, a cuantos quieran. Sí. Ahora pregunta, ¿son santos delante de Dios? ¿Realmente han sido? No se puede, sin la fe correcta no se puede. Digamos que aparte de lo que el hombre pueda decir, este es santo, lo declaramos santo, pero en realidad es santo delante de Dios. La Escritura enseña que los santificados son santificados por la obra. Somos santificados y hemos sido santificados por la fe en el Hijo de Dios, en Jesús como el Cristo y en su obra redentora. No hay otra forma de que el hombre sea justificado, santificado y limpiado delante de Dios. Entonces ese es el error fundamental de la mayoría de religiones, incluso del llamado cristianismo o los cristianos evangélicos. ¿Sí?
Porque esa fe cristiana evangélica se ha convertido incluso esa fe en una religión. Porque quieren meterle a la gente, aparte de la fe en Jesús, le quieren meter, mire, tiene que cumplir la ley, no tiene que comer de esto, no tiene que comer de lo otro, no tiene que hacer aquí, tiene que vestirse de este modo, tiene que vestirse del otro. Entonces, y no estamos diciendo que eso sea malo en sí, pero el punto es, ¿cuál es el fundamento de mi fe? ¿En qué está fundamentada la seguridad de mi salvación? Es que aquí es donde debemos entender que el Redentor, que el Salvador, el único que produce salvación en el hombre, es Jesús. Como el Cristo, a través de su obra redentora. Se me ha ido la cita, pero que está en Hechos 10, que dice porque con una sola ofrenda. Es Hebreo, perdón. Hebreo 10, 14. Ajá. Entonces, ¿una sola ofrenda? porque con una sola ofrenda, dice, la ofrenda de sí mismo, el sacrificio del Cristo, venir delante de Dios y ofrecerse a sí mismo como pago como expiación por el pecado. Dice, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No? Es que Él es el que nos santifica. No Ahora, podemos nosotros de ninguna manera. Entonces miren, eso es el Evangelio. Creer en el Evangelio, creer en el pacto de Dios, creer en el verbo de Dios, creer en Jesús como el Cristo, es creer que su sacrificio es lo único que Dios aceptó y sigue aceptando en la eternidad como el medio para la redención del hombre. ¿De qué? De las tres esclavitudes que hemos hablado. De esclavitud de Satanás, esclavitud del mal y del pecado y esclavitud de la muerte. Y entonces, ¿cómo opera esto? Es que ahí es donde tiene sentido las palabras que el Señor Jesús dijo. Es que lo que para los hombres es imposible, que es salvarse, está trastocado también. Exacto. Porque ocupamos para carros, para otras cosas. Nosotros no, la gente lo ocupa. Sí, y él se refiere específicamente a la salvación. Porque le dice a sus discípulos, ¿verdad? Eso está en... Cuando habla del joven rico, en Marcos 10. Marcos 10. Entonces, le dijo el Señor, qué difícil es para un idólatra, ¿verdad? O para un rico, para alguien que ama las riquezas, pero allí no está idolatría. No está hablando de las riquezas en sí, sino de convertir a las riquezas, en el caso de este muchacho, de este hombre, perdón, que no se dice que era muchacho, solo dice que era un hombre rico, de convertir, de salvar, o sea, de salvar a un hombre, en este caso, a alguien que ama o tiene como tiene su corazón puesto en otra cosa que no sea Dios. En el caso de este hombre, él amaba a las riquezas por sobre Dios. Entonces, era un idólatra. Entonces, por eso es que dice el Señor, si lo puede leer por ahí, hermano. Es 10:25. Bueno, 10:22 de Marcos. Entonces dice, cuán difícil es a un idólatra, y en este caso dice a un rico, porque está hablando de esa persona en especial, de ese hombre. Marcos 10:17. Ajá. Pero ahí está todo, ¿no? Pero vámonos al 27 de solo. 27. Ajá. Entonces, del 25 si quiere. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Exacto. Dice el Señor, es más fácil pasar un bollo de hilo. Sabemos que el ojito de una aguja solo cabe una hebrita, ¿verdad? Entonces, es más fácil hacer pasar un bollo entero por el ojo, es que es imposible. ¿Y quién lo puede hacer? Eso es imposible.
Y dice, a que un rico, que en este caso está hablando de este hombre que había puesto su corazón y que amaba las riquezas más que a Dios, dice, a que un rico se salve. Entonces, ahí es donde le dicen, y entonces dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice, léalo entre sí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Versículo 26. Lea el versículo 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Exacto, porque estaba hablando de salvación, ¿verdad? Entonces dice el Señor, lea el 27. 2 minutos. Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, pero mas para Dios no. Eso, para Dios es posible. ¿Qué? La salvación. Salvar al hombre. Es que como es imposible que el hombre por sí mismo se salve, porque está en condición de idolatría, Dios no es su prioridad. Si lo vemos en términos generales, sí, la humanidad entera no se interesa por Dios, interesa por sí, ni le preocupa lo que Dios piense. ¿Por qué? Porque están ciegos y su corazón está puesto en todo tipo de ídolos que no son Dios. O sea, si yo no tengo a Dios como mi Dios, como mi Señor, entonces cualquier cosa va a ocupar el lugar de Dios. Eso es un ídolo, es un estado de idolatría. En ese estado quedaron todos los seres humanos nacidos de Adán y Eva. Todos en algún momento hemos sido idólatras. Hemos estado en condición de idolatría. ¿Por qué? Porque Dios no era nuestro Dios. Y como la idolatría es el hecho de tener a alguien en lugar de Dios. ¿Iba a decir algo? Sí, tenemos 1 minuto. Entonces estamos claros, pastor, de que esta gente que anda haciendo pactos con el Señor, eso está... No, y mire que aquí todavía no hemos abordado el tema, pastor. Claro, sí. Tenemos que concluir más sobre esto. Pero el punto entonces es entender que creer en el pacto de Dios es creer en Jesús como el Cristo, es creer en la palabra. ¿Y qué trae esta palabra? ¿Por qué es tan importante? Porque esta palabra es la vida de Dios. Si yo creo, esa palabra se vuelve vida en mí. Y le decía que millones de personas en el mundo tienen una fe religiosa y creen que están agradando a Dios por portarse bien, congregarse, cumplir con lo que les exigen los hombres y las doctrinas de su denominación, pero no han creído en Jesús correctamente. El Jesús de ellos es como un nombre nada más que está ahí, sí, o como una identidad religiosa, pero en realidad Jesús no es su Dios, no es su Señor. Y Jesús fue bien claro en Lucas 6:46, si no me equivoco, pastor, hermano, búsqueme así, que Jesús le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otra parte dice, Lucas 6:46. En otra ¿Por parte, qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otra parte dice, no todo el que me dice Señor, Señor, tiene parte conmigo. Entonces, es que si yo he creído, entonces esa palabra, el Cristo en mí, es vida. Y yo recibo la vida de Dios, porque el Espíritu de Dios viene ministrado junto con la fe en el Cristo. Mire qué lindo. Y allí se cumple la profecía de Ezequiel, o la visión de Ezequiel, de que esa palabra háblale a los huesos, sopla sobre ellos el Espíritu. Entonces, esa es la vida de Dios en nosotros, es la fe correcta en el documento. Amén. Se nos acabó el tiempo. Les esperamos siempre el próximo martes en la hora del Evangelio. Por aquí estaban conectados los hermanos. Vamos a tener que seguir, pues, este tema. Esto definitivamente. Así que no hay otros pactos, hermano. Yo vengo de un lugar donde se nos enseña a poner la mano en la Biblia y no hallo eso en ningún lado en la Escritura, pastor, y tuve que prestar mis oídos a esto. El pacto de Dios es el Cristo mismo. Es la persona de Jesús. No hay otra manera, porque si nos ponemos a inventar, pastor, nos salimos sí, de la fe. Estamos agregándole a la palabra. Y nos salimos del Evangelio, que es lo más triste.
Elizabeth, Dios te bendiga, está en Inglaterra, ya son como las 4 o 3 de la mañana, creo. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, Elizabeth, la tía Chayito también está conectada y los demás hermanos también. Ya Un saludo para todos. Hasta hermanos. Guatemala también un saludo, nos están viendo. Pastor Raúl Colocho está conectado, amén, dice el Pastor Raúl. Un abrazo para hermana Erika, también toda su familia, pastora, su congregación. Los esperamos el próximo martes y recuerden, mañana a las 12 del mediodía estaremos transmitiéndolo en Radio Celebración. Si usted no tiene Radio Celebración, en la Play Store se puede. En YouTube también se puede ver en el canal de YouTube de la Iglesia Celebración. Así que el Señor lo sigue diciendo. El chino Josué le manda saludos, pastor. Saludos, saludos. Aquí estamos en discipulado, hijo, te esperamos. Dios te bendiga. Josué. Sí, el chino. Josué Abrego. Pero no. El de la batería. Sí. Es que yo como hay dos Como chinos. ya no viene, No, pero hay dos chinos como ya no vienen. No, y ni uno ni el otro. Pero El otro es Samuel. los bendigo y los perdono. Saludos hermano, buenas noches, bendiciones.